Bendiciones, hermanos. Un estudio más de la palabra de Dios. Y esta es una serie que he hecho con varios estudios. Y ahora vamos a estudiar del don de profecía que habla la palabra de Dios. Vayamos a la Biblia, a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, y dice así la palabra de Dios. Seguid el amor o la caridad y desead los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Pablo nos exhorta aquí a que deseemos los dones espirituales, pero por sobre todos los otros dones, que son dones poderosos, como de fe, de sanidades, de discernimientos de espíritus, de lenguas, él nos exhorta que por sobre todos los dones deseemos el don de profecía. ¿Por qué Pablo tiene preferencia por el don de profecía? Y hago esta pregunta. ¿Por qué él tiene preferencia por este don? Bueno, si ahí mismo usted se lee el versículo 3, dice: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. O sea, vemos 3 puntos importantes lo que hace este don. Este don habla a los hombres, y vuelvo a repetir 3 puntos importantes: para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Qué hace el que tiene el don de profecía? Edifica, exhorta y consuela. Vamos a estudiar sobre estos puntos. ¿Qué hace? El número 1, edifica a la iglesia. Entonces, si este don edifica a la iglesia, es de mucha importancia que lo estudiemos y que deseemos y procuremos tenerlo. La Biblia lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, que lo acabamos de leer y vamos a leerlo ahora mismo. Desead los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que profetiza, y vuelvo a ser repetitivo, edifica, exhorta y consuela. Esto es importante que lo comprendamos, esté en nuestra mente, que el que tiene el don de profecía va a edificar, va a exhortar y va a consolar. Gloria sea el nombre de Jesús. Hasta aquí estamos claros. Bien. El que profetiza, dice la Biblia, es mayor que el que habla en lenguas. Por muy bueno que sean las lenguas, porque el que habla en lenguas habla a Dios, se edifica él mismo, al no ser que interprete las lenguas. El que habla en lenguas habla misterios, habla secretos con Dios y con él mismo. Ahora bien, el que profetiza edifica la iglesia, ya sea individual o colectiva. Es por eso que es tan importante, hermanos, este don, que el apóstol Pablo le llama el don de profecía. Ahora recuerden algo, nosotros somos la iglesia, no el edificio donde nos reunimos. Nosotros somos la iglesia. ¿Qué es este don de profecía? Primero que nada,
Es un don dado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que da este don. Lo da a la iglesia, que somos nosotros, como Él quiere, a quien Él quiera. Este es el sexto don del Espíritu Santo que habla 1 Corintios 12, del 8 al 10. Vamos a leerlo. Mire una página hacia atrás. Y en el capítulo 12 de 1 Corintios, del 8 al 10, dice así: porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros y a otro profecía. ¿Ve? A otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estos son dones que da el Espíritu Santo a nosotros. Hay personas que tienen 1, 2, 3, hay quien los tiene todos. Depende de lo que el Espíritu Santo esté haciendo en nuestras vidas. 11. No lo había puesto el 11, pero quiero agregárselo aquí. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. O sea que esto es una obra del Espíritu Santo que nos da estos dones. Y es la capacidad de hablar, este don, la capacidad de hablar a la iglesia, sea individual, colectiva, dando mensajes de Dios, dados por Dios, y vuelvo a repetir, con el propósito de 1. Edificar, 2. Exhortar y 3. Consolar. ¿Por qué soy repetitivo en esto? Porque de este don se ha usado mucho en la iglesia y lo están utilizando incorrectamente. Se está usando de una manera mala, no bíblica, que no viene de Dios. 1. ¿Qué hace este don? Edifica. ¿Cómo va a edificar este don a la iglesia? Lo instruye en Cristo y su obra en el Calvario. Lo instruye y enseña a caminar y a estar fundamentados en el Evangelio de Jesucristo. Este don siempre va a apuntar a Cristo y su obra en el Calvario. Es ahí donde te va a edificar, donde te va a fortalecer. El don de profecía hará que las personas sean animadas en el camino y los hará crecer. Este don de profecía no destruye, sino que edifica a la persona. Es como que ahora usted encuentra un edificio caído, todo desorganizado, con todas las paredes rotas, con todo adentro desarmado. Usted lo compra y empieza a construirlo, empieza a organizarlo, a embellecerlo para que sea habitado. Eso es lo que hace este don con la persona. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios, qué bueno. Este don nos da una palabra correcta de parte de Dios que nos edificará. Esa palabra te va a fortalecer. Les voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Yo una vez salí soñando de una hermana cristiana en la iglesia, y me reservo su nombre, que yo salí soñando que ella le decía a Dios: Dios, tú no me amas, no estás conmigo. Y veía en el sueño a esta hermana muy triste, pensando que Dios la había abandonado.
Y esto que ella decía a Dios, yo no lo sabía, ni nadie. Eso era algo secreto entre ella y Dios. Y yo me enteré porque Dios me lo mostró en un sueño. Dios no solo en este sueño me mostró lo que estaba sucediendo con ella, sino que Dios me mostró lo que yo tenía que decirle a ella y lo que tenía que hacer. Bien, pasaron unos días, fui a la iglesia, le consulté esto a mi esposa, le dije, ven conmigo, quiero hablar con la hermana. Y entonces los dos fuimos juntos, llamamos a la hermana después que terminó el culto y le dije, hermana, el Señor me ha mostrado que usted se siente triste porque piensa que Dios no la ama ni tiene cuidado de usted. Pues mire, el Señor me ha dicho que la ama mucho a usted, que siempre ha estado a su lado y que nunca la ha abandonado. Que deje de pensar así, que deje de decir esas cosas. Y además, el Señor me dijo que le diera un abrazo fuerte y que ese abrazo significaba un abrazo de su parte. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira, la hermana quedó pasmada ahí, sin palabras. Las lágrimas empezaron a salir de ella y esa palabra la fortaleció, la llenó de ánimo y de vigor. ¿Por qué? Porque era una palabra, una profecía de exhortación, de edificación, para que ella se afirmara en los caminos del Señor. Eso es lo que hace una profecía de parte de Dios. Esta palabra era solo para ella, porque Dios me la mostró. Ahora yo no me voy a poner a estar mirando a todas las hermanas y diciendo a todas las hermanas lo que el Señor me mostró para cada una de ellas, porque a lo mejor ellas no están pasando por la misma situación. Muy importante que me aclare con esto. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, hay algo importante aquí que quiero tocar, porque a muchas personas dicen, bueno, Dios no tiene que estar mandándome a nadie para darme mensajes. ¿Por qué no me los da a mí directamente? Mira, les voy a explicar algo. Primeramente, Dios va a usar a quienes tengan el don. Además de esto, muchas veces las personas no están sensibles, ni están atentos, ni resistibles, esa no es la palabra, no están sensibles al Espíritu de Dios. Están apagadas, tristes y no pueden entender ni recibir de parte de Dios. Muchas personas que están así, que nunca oyen la voz de Dios, que nunca sienten el Espíritu Santo hablándoles, no se sienten sensibles. Y además de eso hay muchos que están pecando e ignoran los impulsos espirituales. Entonces por eso que Dios les habla de diferentes maneras. Si no escuchan de una, Dios utiliza otra hasta que llega un momento que la persona pueda escuchar. Gloria sea el nombre de Jesús. Ellos se endurecen y no pueden oír la voz de Dios. Y menos tener revelaciones espirituales. Por eso es muy importante estar llenos del Espíritu diariamente. Yo personalmente le oro a Dios constantemente y le digo, manténme sensible al Espíritu Santo. Manténme sensible a tu voz. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, yo recuerdo en una ocasión que era un sábado por la mañana. Yo iba manejando hacia el trabajo
y cuando voy subiendo el puente de Miami Beach veo caminando con una bolsa atrás a un desamparado. Y le dije, Dios, bendice a este hombre. Y mire, fue como un relámpago, de momento una voz potente, con autoridad en mi interior que me dijo, bendícelo tú. Oh my God. Como que Dios diciéndome, no me pides a mí que haga todo el trabajo, hazlo tú también. Gloria sea Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces, el hombre se endurece interiormente por el pecado y no puede escuchar a Dios. Y un ejemplo lo tenemos en el rey David. Él era un rey, era un profeta de Dios lleno del Espíritu Santo, daba profecías extraordinarias. Dios hablaba por medio de él, habló del Mesías y un montón de cosas más. Usted se puede leer ahí el libro de Salmos. La mayoría del libro de Salmos son profecías y alabanzas que hablan de eventos futuros que vinieron a través de este hombre. Sin embargo, este hombre cayó en pecado, se endureció y ya no oía la voz de Dios. Y el Señor tuvo que enviar un profeta que le diera una palabra de juicio. Y usted se lee ahí, 2 de Samuel, capítulo 12, por completo, y usted va a ver la historia cuando este profeta entra. Mira, yo se lo voy a leer. Es largo, pero yo se lo voy a leer rapidito. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, porque esto está tan interesante y esto nos va a enseñar. Y se lo voy a dar porque sé que algunos de ustedes no lo van a leer y yo se los voy a leer. 2 de Samuel 12. Mire qué historia tan importante y tan maravillosa esta. Capítulo 12. Y Jehová envió a Natán a David, el cual viniendo a él, Natán era un profeta, viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Fíjense por dónde viene el profeta. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la aderezó, la cocinó para aquel que había venido a él. 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. El 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así dice Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. 8. Y te di la casa de tu señor y las esposas de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, yo te habría añadido tales y tales cosas. 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por tu esposa su esposa. Y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora la espada jamás se apartará de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la esposa de Uría Eteo para que fuese tu esposa. Así dice Jehová,
He aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus esposas delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus esposas a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Y la historia sigue y sigue. Y vemos cómo Dios no hace acepción de personas, hermanos. Por muy rey que sea, por muy profetas que sea, cada uno recibirá el pago por lo que haga. Escuche bien esto. El don de profecía nada tiene que ver con el ministerio del profeta. Yo aquí le he leído ahora el ministerio del profeta. Este hombre trajo una palabra de parte de Dios de juicio. Y usted se lo puede leer completo, de condenación, de muerte por el pecado. Por el pecado. Si usted profetiza, eso no quiere decir que usted sea un profeta. Sí, porque hay personas que piensan que porque profetizan ellos son profetas. No, el don de profecía nada tiene que ver con el profeta. El ministerio del profeta tiene que ver en la mayoría de los casos con eventos futurísticos y a la vez es un predicador del evangelio de Cristo. Es un predicador pregonero de justicia. Señala el pecado sin tapujos, sin rodeos, sin mentiras y dice las cosas como son. Este fue el caso de este profeta que fue al rey y le dijo en su propia cara lo que él había hecho. Muchos de los que tienen este don de profecía tampoco son predicadores. Y les explico todo esto con detalle porque hay muchos que piensan que la profecía es predicar. No tiene nada que ver uno con lo otro. Si algún día te dan una profecía que no te fortalezca, definitivamente no vino de Dios, sino de la carne o demonios. Lo que destruya o te haga caer o te debilite en el Señor Jesucristo, no viene del Espíritu de Dios. Este don es muy necesario para el cuerpo de Cristo. Por supuesto, es como estar construyendo algo, un edificio caído, y en este caso es el cuerpo de Jesucristo. Ahora, las personas que den palabras de condenación, de destrucción, de juicio, no están funcionando en el don de profecía. Pero si es posible, y escúcheme esto bien claro, quiero aclarar esto, que no haya malentendido, pero si es posible que la persona sea un profeta y tenga una palabra del Señor de condenación, de destrucción, de juicio, porque esto lo hace el profeta. La oficina de profeta no es fácil. Esto es algo directamente de Dios. Sin embargo, tal persona no está funcionando en el don de profecía, que no trae condenación y destrucción.
El don de profecía es para, hemos repetido, edificar, exhortar, consolar. Esto tiene que quedar claro para que no haya duda ninguna. A muchos predicadores les desagrada la idea de invitar profetas a sus iglesias y les voy a explicar por qué. Porque en el mensaje Dios puede traer palabras fuertes, las cuales pongan a la iglesia local en una posición no deseada. El profeta muchas veces revela cosas que han estado escondidas, ya sea individual como colectiva. Pero su función principal, la función del profeta, es hablar de eventos futuros y ser un predicador del evangelio. Ser un predicador de justicia. Tenemos el ejemplo cómo Dios envía a este profeta, rey David, que dio palabras de juicio y de condenación por el pecado y el adulterio y el asesinato del rey. O sea, lo que el rey había hecho, que le desagradó mucho a Dios. Entonces, por ese pecado, el rey se endureció y no era sensible a la voz de Dios para arrepentirse. Gloria sea Jesús. Siempre que el don de profecía esté funcionando, hará exactamente lo que dice el apóstol. Edifica, exhorta y consuela, que nada tiene que ver con el profeta. Tenemos esto claro. O sea, quiero que usted entienda esto. El don de profecía nada tiene que ver con el ministerio del profeta. Bueno, ya está claro. Ahora, ¿qué va a hacer? Exhortar. Esta palabra quiere decir lo mismo que edificación, ya que hará lo mismo que edificación, va a implorar, confortar, rogar a la persona a mantenerse en Cristo, avanzar. Toda exhortación de este don será para que usted avance en el camino cristiano. Si la profecía lo exhorta para abandonar a Cristo y su obra, no es el don de profecía. No es el don de profecía que está funcionando, es un demonio, es otra cosa, pero no es el don de profecía. ¿Qué es lo otro que va a hacer? Va a consolar. Algunas personas piensan que la profecía es predicar. Toda palabra inspirada de alguna manera u otra es profecía. Pero profecía no es predicar tampoco. Sí, porque esto hay que aclararlo también porque hay muchos maestros que enseñan equivocadamente que la profecía es predicar. De ninguna manera. La profecía lo dice claro aquí. Edificar, exhortar y consolar. Aunque a veces hay algún elemento de profecía en la predicación, y especialmente cuando la persona está ungida para hacerlo. Y dice cosas que vienen por el Espíritu de Dios. Amén. Predicar es proclamar, anunciar, decir. El propósito escritural del don de profecía es diferente del propósito de la predicación. Mire, Jesús nunca dijo que el hombre sería salvo por la profecía, sino por la predicación del evangelio. La profecía mayormente es para la iglesia. Amén. El que profetiza lo hace a la iglesia y no al mundo. Aunque puede haber sus excepciones. Es más, la Biblia dice que el mundo se salvará por la locura de la predicación. No dice por la locura de la profecía. Y esto es bueno aclararlo para que muchos entiendan que la profecía no es predicar.
Gloria a Jesús. Ahora hay algo importante también, y esto tengo que aclararlo, y gracias a Dios me vino el pensamiento. Hay muchos cristianos que piensan que el don de profecía es predicción. Están hablando del futuro. Cosas que vienen en el futuro. No, de ninguna manera. El don de profecía que habla Pablo aquí, nada tiene que ver con predicción del futuro. El don de predicción del futuro está en los profetas. Pero en el don de profecía es para edificar, exhortar y consolar solamente. Y estoy siendo repetitivo y estoy haciendo énfasis en esto para que aprendamos a utilizar bien este don. Sin embargo, este don de profecía que Pablo habla aquí no es predicción, sino es para hablar a los hombres, a la iglesia, y todos hacerse en el Señor. Y hay muchos cristianos que por no conocer la Biblia se ponen a ejercer este don y se convierten en adivinadores del futuro. Y todo lo que le viene a la mente y al pensamiento lo hablan porque son soñadores, porque se imaginan las cosas. Eso no tiene nada que ver con el don de profecía. Los adivinadores, dice la Biblia, serán apedreados a muerte. En otras palabras, morirás espiritualmente. Lo cual es muy peligroso porque la persona se está involucrando en el mundo de lo oculto, que está prohibido por la palabra de Dios. En el mundo de lo oculto se mueven los demonios. Y usted no quiere tener relación con demonios. ¿De acuerdo? Gloria a Jesús. Mire, qué bueno que he explicado esto correctamente. Mire, yo recuerdo que a mi esposa en la iglesia le venían con muchas profecías. Y venían hermanas y decían, hermana, te profetizo en el nombre del Señor. No te cases con el hermano Calisto. Porque el Señor dice así. Mira, gracias a Dios, mi esposa no oyó esas profecías, ni yo tampoco. Y estamos casados y felices. Y no deseo otra mujer que no sea ella. Ella es la mujer que Dios me regaló. Y a ella voy a amar, voy a querer y voy a estar con ella hasta los últimos de mis días. Gloria a Jesús. Deseche todo aquello que no edifique, que no exhorte y que no consuele. Así que si usted conoce la Biblia y le vienen con cosas raras, si no lo edifica, si no lo exhorta y no lo consuela, pues deseche esas cosas. No tenga temor en escudriñarlo todo, en analizarlo todo. Eso es bíblico. Y lo ordenó el Espíritu Santo que lo hagamos. Amén. Este estudio es muy importante que nosotros hemos tenido, porque así podemos ver que los dones espirituales son hermosos, son bellos, si los utilizamos correctamente, si dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe correctamente, si dejamos que la palabra de Dios nos instruya para ser cristianos obedientes, organizados, que se haga todo ordenadamente en la iglesia, sin relajo, y así no desacreditar el camino cristiano. Eso es todo por ahora. Ese es el estudio de hoy, pero seguiremos con esta serie maravillosa que nos está enseñando muchas cosas. Bendiciones para todos. Amén.